¿Sabías que en Japón existe un método milenario que puede transformar a la persona más perezosa en alguien organizado, disciplinado y profundamente enfocado, sin necesidad de fuerza de voluntad? Un método tan eficaz que ha sido aplicado tanto por monjes en templos milenarios como por empresarios modernos, atletas olímpicos y personas comunes que simplemente querían ordenar su vida. Y lo más sorprendente es que este método no se basa en motivación momentánea, ni en calendarios perfectos, ni en técnicas modernas de productividad. Su poder radica en algo mucho más profundo, en cómo reconfigura la relación entre tu mente, tu cuerpo y tu entorno. Kioto, Japón. Año 1979. En un pequeño templo ubicado en las montañas de Higashiyama, un joven aprendiz llamado Akira luchaba contra su propio desorden interior. Tenía 19 años, había ingresado al templo para formarse como monje, pero después de unos meses empezó a sentirse completamente estancado. Pasaba las mañanas mirando por la ventana sin hacer nada, las tareas del templo se le acumulaban y su habitación era un caos. No era mala persona ni carecía de inteligencia, simplemente no encontraba energía para moverse. Se sentía culpable, inútil y atrapado en un círculo vicioso. Una tarde, el maestro del templo, un hombre anciano de rostro sereno y mirada penetrante, lo llamó y le dijo: Akira, tu problema no es la pereza, es que has permitido que las montañas crezcan en tu mente. El joven no entendió a qué se refería. El maestro lo llevó a la entrada del templo, donde un camino empedrado descendía por la montaña. Quiero que limpies todo este camino, hoy. Akira lo miró horrorizado. Era un trayecto larguísimo, lleno de hojas secas y piedras, imposible de terminar en un solo día. No puedo hacerlo, maestro, es demasiado. El anciano sonrió y le entregó una pequeña escoba de bambú. Entonces no limpies el camino, solo barre 1 metro. 1. Sin entender bien, Akira empezó a barrer lentamente el 1 metro del camino. Era tan poco que no podía quejarse. Después de terminar, el maestro le dijo: mañana, otro metro. Y así lo hizo. Día tras día, solo 1 metro. Lo que parecía ridículo al principio empezó a transformarse. Cada metro barrido se convertía en una pequeña victoria. Después de 1 mes, Akira no solo había limpiado todo el camino, había recuperado su claridad mental, había ordenado su habitación y, lo más importante, había aprendido una lección que jamás olvidaría. Si no puedes mover la montaña, barre 1 metro. Lo que Akira descubrió intuitivamente hace décadas, hoy la neurociencia, la psicología moderna y la filosofía confirman. La pereza no es un defecto moral, sino una respuesta del cerebro ante tareas que percibe como demasiado grandes o abrumadoras. Cuando tu mente ve toda la montaña, ya sea ordenar tu casa, mejorar tu salud, organizar tus finanzas o retomar el control de tu vida, entra en un estado de bloqueo. Es como si una alarma interna dijera: esto es demasiado, mejor no empieces. Pero aquí está el secreto japonés. No necesitas derribar toda la montaña de una vez. Solo necesitas dar un paso tan pequeño que tu cerebro no pueda resistirse a hacerlo. Este principio, que los japoneses aplican en múltiples aspectos de su vida, ha dado origen a métodos transformadores que combinan precisión cultural, sabiduría filosófica y eficacia científica. Y lo mejor es que tú también puedes aplicarlos desde hoy, sin importar cuán desorganizada esté tu vida en este momento. Escribe en los comentarios: hoy barro mi 1 metro. Este será tu compromiso público para iniciar tu transformación personal desde hoy. Tokio, año 1983. En un hospital psiquiátrico de la ciudad, un joven neurólogo japonés llamado Dr. Masayoshi Kondo enfrentaba uno de los casos más desafiantes de su carrera. Una mujer de 41 años, madre de 2 hijos y contadora en una empresa tecnológica, había llegado al hospital en un estado de depresión profunda. No podía levantarse de la cama, no cocinaba, no hablaba casi con nadie. Todo en su vida se había desorganizado al punto de que ni siquiera podía ducharse sin ayuda. Los tratamientos convencionales no funcionaban. Medicación, terapia conductual, rutinas estructuradas. Nada parecía sacarla del abismo. Pero Kondo observó algo interesante. Cuando la paciente realizaba tareas extremadamente pequeñas, como doblar una sola prenda de ropa o lavarse únicamente la cara en la mañana, su expresión cambiaba ligeramente. Era como si por un instante una chispa de vida reapareciera. Intrigado, empezó a experimentar con una idea radicalmente simple: fragmentar absolutamente todas las tareas de su paciente en microacciones tan pequeñas que resultaran imposibles de rechazar. Le pidió, por ejemplo, que en lugar de ordenar la habitación, solo colocara un solo libro en la estantería cada día.
nada más. En lugar de preparar la cena, que lavara solo una verdura. Y en lugar de salir a caminar, que simplemente se pusiera los zapatos. A las 2 semanas algo asombroso ocurrió. Sin presión externa, sin discursos motivacionales, la paciente comenzó a hacer más de lo que se le pedía. Al tercer día de colocarse los zapatos, decidió bajar las escaleras. Una semana después caminaba 3 calles sin que nadie se lo ordenara. En un mes, su habitación estaba limpia, había retomado hábitos saludables y sobre todo había recuperado su autonomía mental. Este experimento se convertiría en la base de lo que Kondo denominó Shinkansen Mental, una analogía con los trenes bala japoneses. Cambios aparentemente lentos en la superficie, pero sostenidos y tan precisos que generan una aceleración exponencial con el tiempo. No se trataba de fuerza de voluntad, se trataba de burlar al sistema de alarma del cerebro. Antes de continuar, si este tipo de historias y métodos te parecen útiles e inspiradores, suscríbete si te gusta el video y activa la campanita. Así no te perderás las próximas estrategias japonesas para transformar tu vida. Para entender por qué este método es tan poderoso, necesitamos mirar cómo funciona nuestra mente cuando enfrentamos tareas grandes. La psicología cognitiva ha demostrado que, cuando percibimos una actividad como demasiado demandante, se activa una región del cerebro llamada amígdala, responsable de las respuestas emocionales intensas, incluyendo el miedo y la evitación. Simultáneamente, el corte prefrontal dorsolateral, encargado de la planificación y el control ejecutivo, se desconecta parcialmente ante la sensación de amenaza o sobrecarga. El resultado es lo que conocemos como bloqueo, procrastinación o simplemente pereza, aunque en realidad no es flojera moral, es una estrategia de protección. Los japoneses, con su enfoque cultural en la precisión, la paciencia y la mejora constante, encontraron una manera elegante de desactivar esta respuesta, reducir el tamaño de la tarea hasta que ya no active la alarma interna. Esto se basa en el principio de Kaizen, que literalmente significa mejora continua, pero llevado más allá, aplicado no solo a procesos industriales, sino al comportamiento humano. Cuando haces una microacción, como mover un solo libro, doblar una prenda, escribir una sola oración, o lavar un único plato, tu cerebro no la percibe como una amenaza. El Dr. Kondo descubrió que si esta secuencia se repite entre 7 y 21 días, se forman nuevas conexiones neuronales estables, un fenómeno conocido como neuroplasticidad sináptica a largo plazo. En palabras simples, tu cerebro aprende a asociar las acciones productivas con sensaciones agradables y lo que antes era resistencia se convierte en impulso natural. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Este enfoque no nació únicamente en los hospitales modernos. Tiene raíces mucho más antiguas, en las prácticas espirituales y filosóficas japonesas. Durante siglos, los monjes zen aplicaban principios similares en su rutina diaria. Cada tarea, por insignificante que pareciera, se ejecutaba con presencia total. Barrer 1 metro de suelo no era simplemente limpiar, era una práctica espiritual de enfoque y disciplina. En los templos zen, los aprendices no recibían largas conferencias sobre organización personal. En cambio, se les pedía que repitieran pequeñas tareas diarias, siempre con el mismo cuidado y atención, hasta que su mente se reentrenaba naturalmente. Este principio fue adoptado más tarde por empresarios japoneses en el siglo XX, especialmente en empresas como Toyota, donde el Kaizen se convirtió en parte fundamental de la cultura corporativa, generando mejoras sistemáticas sin grandes revoluciones. Lo fascinante es que ahora la ciencia moderna está redescubriendo lo que la sabiduría tradicional japonesa ya sabía hace siglos. No necesitas grandes motivaciones ni cambios drásticos. Solo necesitas acciones microscópicas, repetidas con constancia, que engañen al cerebro y activen el circuito de recompensa de forma natural. Y este es apenas el primer paso. Porque una vez que dominas esta habilidad, puedes aplicarla a cualquier área de tu vida. Desde organizar tu casa, hasta retomar tu vida espiritual, mejorar tu salud, escribir un libro o emprender un negocio. Para aplicar este método japonés a tu vida, no hace falta mudarse a un templo ni volverse un monje zen. Lo que hace falta es una estrategia sencilla, clara y constante. Vamos a dividirla en 3 pasos prácticos que puedes empezar hoy mismo, en cualquier área de tu vida. Paso 1. Identificar la montaña y reducirla a 1 metro. Todos tenemos esa montaña que nos paraliza. Puede ser ordenar tu habitación, mejorar tu salud, retomar un proyecto olvidado, rezar con más constancia, estudiar algo nuevo, organizar tus finanzas. Y muchas veces, la razón por la que no damos el primer paso es que vemos la montaña completa.
Nuestro cerebro interpreta todo eso como una tarea inmensa y activa su mecanismo de defensa. Procrastinación. Imagina que te levantas por la mañana, miras tu habitación desordenada y piensas, hoy sí voy a organizar todo. 5 minutos después estás en el celular. 20 minutos después estás viendo un video y al final del día, nada cambió. No es flojera, es tu mente diciéndote, esto es demasiado grande. Aquí es donde entra el primer paso, reducir la montaña a un solo metro. Literalmente escoger la acción más pequeña posible que esté relacionada con ese objetivo. Si quieres ordenar tu habitación, solo limpia un cajón. Si quieres empezar a hacer ejercicio, solo ponte la ropa deportiva y camina 5 minutos. Si quieres mejorar tu vida espiritual, reza una oración corta o abre la Biblia por un solo versículo. Si quieres retomar tus estudios, abre el libro y lee un párrafo. Puede parecer ridículo, pero aquí está el truco. Tu cerebro no ve esta acción como una amenaza, así que no activa resistencia. Y cuando la haces, sientes una pequeña satisfacción. Esa pequeña victoria es la base sobre la que vas a construir todo lo demás. Un estudio del Journal of Behavioral Science 2018 mostró que las personas que se enfocaban en acciones iniciales diminutas tenían el doble de probabilidad de mantener hábitos después de 3 meses, comparado con quienes intentaban cambios radicales desde el inicio. Paso 2. Crear un ritual gatillo. Una de las cosas que más utilizan los japoneses es la creación de rituales sencillos que sirven como gatillos automáticos. Por ejemplo, en muchos templos zen, los monjes empiezan el día barriendo el suelo. No porque esté sucio necesariamente, sino porque ese acto enciende mentalmente el modo disciplina. Tú puedes hacer lo mismo. La idea es elegir una acción breve y fácil que siempre preceda a la tarea que quieres instalar. Encender una vela o preparar un té antes de estudiar. Abrir las ventanas antes de limpiar. Encender una lámpara pequeña antes de orar. Ponerte los audífonos y poner siempre la misma canción tranquila antes de trabajar. Al repetir este ritual cada día, tu cerebro empieza a asociarlo automáticamente con la tarea que viene después. Así no dependes tanto de sentirte motivado, sino de encender un hábito como quien enciende un interruptor. Paso 3. Sostener la constancia, no la intensidad. Muchas personas abandonan los cambios porque empiezan con demasiada fuerza y se agotan rápido. El método japonés prioriza lo contrario. Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo, incluso en días en los que no tienes ganas. Imagina que decides escribir todos los días. Si te impones a escribir 1000 palabras diarias desde el primer día, es probable que falles a la semana. Pero si decides escribir una sola frase diaria, aunque estés cansado, lo harás sin resistencia. Y lo curioso es que muchas veces, al escribir esa frase, terminas escribiendo más sin forzarte. Esto es lo que en Japón llaman Kaizen personal. Pequeñas mejoras constantes que acumuladas generan transformaciones gigantes. Vamos a hacer esto más tangible con una historia realista. María tiene 32 años y trabaja desde casa. Su apartamento está siempre desordenado. Su salud no está en su mejor momento y se siente desmotivada. Cada vez que intenta cambiar todo de golpe, se rinde. Un día escucha sobre este método japonés y decide aplicarlo. Día 1. Solo lava un plato. Día 2. Abre la ventana y limpia 5 minutos. Día 3. Hace una lista con 3 microacciones diarias. Día 7. Ya limpia 20 minutos sin notarlo. Día 30. Su casa está mucho más organizada y ella ha recuperado energía mental. Lo importante es que no forzó un cambio radical. Cambió su relación con la acción. Redujo la montaña. Encendió rituales y fue constante. Y lo mejor, esto es replicable para cualquier área de tu vida. Una de las razones por las que este método japonés es tan poderoso es que no se limita a técnicas prácticas. Está profundamente conectado con formas de pensar que llevan siglos ayudando a las personas a vivir con más equilibrio, enfoque y sentido. Y lo más interesante es cómo estas ideas se conectan perfectamente con el cristianismo y el estoicismo, creando una base sólida tanto para la mente como para el espíritu. Filosofía japonesa. Kaizen y Kintsugi. Ya hablamos del Kaizen, la mejora continua, paso a paso. Pero hay otro concepto hermoso llamado Kintsugi, que significa literalmente reparar con oro. En Japón, cuando una vasija se rompe, en lugar de tirarla, se repara uniendo sus piezas con una laca especial mezclada con polvo de oro. En vez de ocultar las grietas, las resaltan. Cada fractura se convierte en parte de la historia del objeto. Esto tiene una enseñanza poderosa para nosotros. No se trata de buscar una vida perfecta desde el día 1,
sino de aceptar nuestras grietas, nuestras caídas pasadas y construir sobre ellas con paciencia. Cuando aplicas el método japonés para vencer la pereza y organizar tu vida, no estás tratando de borrar tus errores, sino de reconstruirte con oro, con pequeñas acciones consistentes, con atención y con respeto por tu propio proceso. En la práctica, esto significa que no necesitas sentirte avergonzado por haber sido desorganizado, perezoso o inconstante en el pasado. Cada pequeño paso que das hoy se convierte en oro que fortalece tu nueva estructura interna. Cristianismo. Fidelidad en lo pequeño. En la tradición cristiana hay una frase muy conocida: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Este principio encaja perfectamente con el enfoque japonés. No se trata de hacer grandes gestos heroicos, sino de ser fiel en las pequeñas cosas cotidianas, ordenar tu espacio, cuidar tu cuerpo, cumplir con tus compromisos, hablar con amabilidad, orar aunque sea brevemente cada día. Imagina que decides rezar solo 2 minutos cada mañana. Puede parecer insignificante, pero con el tiempo ese pequeño hábito abre espacio en tu vida espiritual para que crezca naturalmente. Y lo mismo aplica para cualquier aspecto. El orden externo muchas veces refleja y apoya el orden interno. Además, el cristianismo enfatiza la idea de la gracia y la paciencia divina. No necesitas cambiar de la noche a la mañana. Necesitas caminar cada día, paso a paso, confiando en que Dios también obra en ese proceso. Estoicismo. Control de lo que depende de ti. Por otro lado, el estoicismo, una filosofía práctica que floreció en la antigua Roma y Grecia, enseña algo fundamental. No podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras acciones y actitudes. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando enfrentamos tareas grandes o vidas desorganizadas, solemos sentirnos abrumados porque pensamos en todo lo que está fuera de nuestro control. El pasado, las expectativas, los resultados finales. El enfoque estoico es volver la atención al presente y al pequeño paso que sí depende de ti. Por ejemplo, tú no puedes organizar toda tu vida en un día ni controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedes limpiar un cajón hoy, o caminar 5 minutos, o apagar el celular y leer un párrafo. Y al centrarte en eso recuperas poder personal. Lo que antes era un monstruo incontrolable se convierte en algo manejable. Cuando juntamos estas 3 perspectivas, Kaizen y Kintsugi, Japón, fidelidad en lo pequeño, cristianismo, y control interno, estoicismo, obtenemos una base integral para transformar nuestra vida. No se trata solo de productividad, sino de formar carácter, paz interior y propósito. Imagina esto por un segundo. Una escuela japonesa ubicada en una de las zonas más humildes de Osaka, con uno de los peores rendimientos académicos del país. Los estudiantes estaban desmotivados, muchos faltaban constantemente y los profesores se sentían agotados. Durante años intentaron estrategias tradicionales, más horas de estudio, castigos, tutorías extra. Nada funcionaba, hasta que un nuevo director decidió aplicar un enfoque diferente. Microacciones inspiradas en el método japonés psicológico, combinado con técnicas de respiración y filosofía Kaizen. En lugar de exigirles a los estudiantes que estudiaran horas, les pidió que hicieran una sesión de estudio enfocada de solo 5 minutos al día, acompañada del patrón de respiración de 4 segundos inhalar, 4 mantener y 6 exhalar. No había excusas. 5 minutos, todos los días. Los resultados fueron espectaculares. En solo 6 meses, los estudiantes pasaron de estar entre los peores del país a ubicarse entre los mejores en las evaluaciones nacionales. No se cambió el currículo, ni se contrató nuevo personal. Solo se cambió la manera de empezar. Más pequeño, más constante y más consciente. Este es el poder de bajar el umbral de acción. Cuando tú le dices a tu cerebro, solo 5 minutos, dejas de luchar contra la resistencia interna. Y una vez que empiezas, la inercia positiva hace el resto. Otro caso impresionante es el de Kenji Nakamura, un ingeniero de software en Tokio que sufría de depresión severa y estaba a punto de perder su trabajo porque no podía concentrarse. En lugar de obligarse a cumplir jornadas largas, empezó aplicando microacciones: abrir su computadora, respirar profundo 3 veces y escribir una sola línea de código. Nada más. En 3 semanas no solo recuperó su rendimiento, fue ascendido a líder de equipo. ¿Por qué? Porque su constancia en pequeñas acciones lo llevó a reconstruir su confianza y su ritmo de trabajo sin depender de sentirse motivado. Y esto no se limita a Japón. Piensa en alguien como tú o yo. Por ejemplo, imagina que te levantas un sábado y tu casa está hecha un desastre.
Tienes ropa acumulada, papeles por todos lados y cero energía. La versión antigua de ti probablemente pensaría, tengo que limpiar todo, qué horror, y terminaría viendo series. Pero con este método decides algo diferente. Solo voy a limpiar un cajón, nada más. Un pequeño paso. Mientras lo haces, respiras profundamente. 4 segundos inhalas, 4 mantienes, 6 exhalas. Al terminar, te das 10 segundos para sentir satisfacción. Lo hice. Y casi sin darte cuenta, tal vez limpias también un estante, y luego otro. Y cuando miras el reloj, has avanzado más que en las últimas semanas. Y sin agotarte. Eso es exactamente lo que muestran muchos estudios modernos sobre neuroplasticidad. Nuestro cerebro aprende por repetición, no por intensidad. Lo más hermoso es que esto funciona tanto si estás en el punto más bajo como si ya eres una persona altamente productiva. Empresarios exitosos, atletas olímpicos e incluso científicos premiados con Nobel han aplicado versiones de este método para amplificar su rendimiento. No porque necesiten motivación, sino porque quieren operar en su mejor estado sin depender del ánimo del día. Ya entendimos la lógica del método, su base científica y filosófica, y vimos casos reales que lo confirman. Ahora toca llevarlo a tu vida de forma simple y directa. Vamos a armarlo en 4 pasos, como si estuviéramos diseñando juntos un pequeño ritual diario. Paso 1. Escoge una microacción clara. Piensa en un área de tu vida que quieras mejorar. Puede ser algo tan sencillo como ordenar tu espacio, hacer ejercicio, estudiar, leer, rezar o meditar. No importa si es personal, espiritual, físico o laboral. Ahora, reduce esa acción a su mínima expresión posible. Si es limpiar tu casa, empieza con un cajón. Si es hacer ejercicio, haz solo 1 minuto de estiramiento. Si es rezar, haz una oración corta de 30 segundos. Si es estudiar, abre el libro y lee un párrafo. No busques heroísmo, busca inicio fácil. Paso 2. Aplica el patrón de respiración 4-4-6 antes de empezar. Este paso es clave porque prepara tu sistema nervioso para entrar en acción sin resistencia. Hazlo así. Inhala por la nariz en 4 segundos. Mantén el aire 4 segundos. Exhala lentamente por la boca en 6 segundos. Haz entre 2 y 4 ciclos antes de iniciar la acción. Este pequeño ritual crea un ancla mental. Tu cuerpo reconoce que estás por entrar en un modo de enfoque tranquilo, no de lucha interna. Paso 3. Realiza la acción sin presión. Haz la microacción. No pienses en el resultado final ni en cuánto falta. Solo haz ese paso como si fuera una pequeña victoria. Lo importante es romper la inercia inicial cada día. Paso 4. Cierra con un microrritual de satisfacción. Cuando termines, reconoce lo que hiciste. Cierra los ojos por 5 segundos, respira y piensa. Lo hice. Eso crea el hábito con mucha más solidez que la fuerza de voluntad pura. Desafío de 7 días. Para ayudarte a incorporarlo, aquí va un reto sencillo. Durante los próximos 7 días, elige una sola microacción y repítela cada día usando estos 4 pasos. No importa si un día estás cansado, de mal humor o sin tiempo. Haz aunque sea la versión más mínima posible. Recuerda, la constancia vence a la intensidad. Al final de esos 7 días notarás algo sutil pero poderoso. Tu resistencia mental será menor. Tu entorno estará más ordenado y, sobre todo, tendrás una sensación real de control y calma. No esperes la motivación perfecta ni el momento ideal. Empieza hoy, contigo, con lo que tienes. Respira, da un pequeño paso y deja que el método haga su magia poco a poco. Puedes aplicar esto en tu vida personal, tus estudios, tu fe, tu salud o tus proyectos. Y si quieres llevarlo aún más lejos, comparte este video con alguien que esté pasando por un momento de estancamiento. A veces una pequeña semilla compartida puede cambiar completamente el rumbo de otra persona. Esto no se trata de ser perfecto, sino de avanzar juntos, paso a paso. Empieza hoy. Respira. Da tu primer micropaso y verás lo que pasa.